ahora sí. Simplemente reemplazar. ¿Mati no es 400? Esta carga no es 400. No es 400. Muchas gracias. Por 1000 kilogramos de fuerza sobre el metro cuadrado. Esto también nos da el kilogramo de fuerza sobre metro. Bueno, ¿cuánto nos da esto? 561 y 2080. Bien. 561 y 2080 el 2. Entonces nos quedamos solo con este. ¿Ya? Insisto, en vigas nos interesa solo el mayor. En columna nos interesan todos. ¿Ya? ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Puedo borrar acá. Y ahora ya tenemos el Q. Entonces habría que simplemente aplicar las ecuaciones del momento máximo y el corte máximo. Entonces, los sistemas en vigas, sigo en vigas, los sistemas más típicos, ¿cuáles son? Son dos. Los típicos. Tenemos viga simplemente apoyada y viga en voladizo. Y esto, aunque no les guste la estructura o no se lo sepan de memoria, hay que hacerse la memoria, sí o sí. ¿Qué cosas? El momento y el corte. Entonces, supongamos que acá hay una carga lineal. Y que obviamente los largos son L. Entonces, nosotros con todo lo que vimos en estática, sólido y análisis, deberíamos ser capaces de poder saber cómo es el diagrama de corte y cómo es el diagrama de momento en estas dos. Entonces, el diagrama de corte, momento. El diagrama de corte acá es así. Entonces acá tenemos positivo, negativo, y tanto acá como acá tenemos el corte máximo, que vale, ¿alguien se lo sabe? Q elementos. ¿Por qué? Porque este Q tiene una resultante al medio, Q por L, y se reparten los dos apoyos, Q medio, Q medio. Y el momento, este sí que debería estar en el ADN de todos nosotros. ¿Cuánto vale este momento máximo? Q por L cuadrado partido 8. Q por L cuadrado sobre 8. Este es el momento más típico de todos, ¿ya? Q por L cuadrado sobre 8. Acá tenemos un corte negativo que vale... ¿Cuánto vale este corte de máximo? Ya es Q cuarto siempre acá. Q 2 partido. Q partido 2. ¿Cuánto apoyos tengo? Entonces sería Q por L. Y el diagrama de momentos sería así. ¿Cuánto vale este momento máximo? Q por L cuadrado partido 2. Porque está al medio, entonces se multiplica por L medio. Sería Q por L cuadrado partido en 2. ¿Cuánto vale el resultante? Q por L. ¿Dónde está? Al medio. ¿Y cuál es el brazo blanca? L medio. Ya. Entonces, esto hay que saberse. ¿Por qué les digo? Porque en este control no se les dio un prontuario donde tuvieran esto. ¿Ya? Entonces la persona que no lo sabía y no sabía calcularlo, fue. ¿Ya? Si no se lo sabe, pero sabe calcularlo, se van a demorar un poco más. ¿Cómo sería? Reacciones y después ni siquiera es necesario hacer de pieza, el tiro es como el diagrama. ¿Ya? Pero esto hay que saberse, de memoria, sí o sí. De memoria.
Voy a borrar acá. ¿Esos dos nomás o algún otro? No, eso nomás. Porque los que sean más raros les van a poner prontuario. Ya. ¿Ya? A todo esto el enunciado todavía no está listo y van a haber dos enunciados, uno para cada sección. El control va a ser el próximo miércoles. Y no sé si vaya a haber prontuario, por eso le digo. Entonces, este no era el que estoy usando. Sí. Entonces, para M1, aplicando esta fórmula, momento máximo igual a Q último por L cuadrado sobre 8. Es decir, 2080 kilogramos fuerza sobre metro por 4 metros, todo esto al cuadrado partido en 8. Y esto nos da un momento en qué unidades va a ser en kilogramos fuerza sobre metro. Mati, pero esa una palabra por eso. Sí, tienes razón. Súper bien. Versus que el corte máximo va a ser Q por L. ¿Verdad? Ahí sí. ¿Por qué Sí. versión 2? ¿Por qué no 8? Porque estamos en voladizo. ¿No? Ah, Estamos medio en voladizo. El 8 era simplemente apoyado. Ah, Y este sería 2080 kilogramos fuerza sobre metro por 4 metros. Y esto va a estar en kilogramos fuerza. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores? 16.640 y 8.320. Hagan un comentario. Con las unidades. Porque también otra cosa que pasó mucho y durante todo el año, el semestre pasado, no solo para el control 1, es que el momento máximo lo calculaban en kilogramos fuerza y metro. Pero después en el diseño, en la sumatoria de fuerza, sumatoria de momento, bla bla bla, trabajaban todo en kilogramos y centímetros, pero el momento lo seguían dejando igual. Entonces, ojo, en kilogramos fuerza y centímetros, yo tendría que pasar los metros a centímetros. Entonces sería 16.640 por 100 y yo tendría kilogramos fuerza por centímetro. ¿Se entiende? ¿Sí? Ojo con eso. Uno primero calcula las solicitaciones, obtiene una unidad y después uno ve cómo la determina. Quienes vieron diseño estructural, ¿se acuerdan qué se le agregaba acá? Al momento. Esto no entra en el ramo, es solo para ver si se acuerdan. Factor de reducción. ¿De reducción? No. Lo que pasa es que pasar de área tributaria, de carga de área a carga lineal, bla bla bla, conlleva muchas aproximaciones. En verdad no es tan así. Ya en verdad es mucho más continuo. Ya no es tan simple como multiplicar por la separación. Entonces, en el libro Riedel e Hidalgo, creo que era, uno azul, decía que cuando calculamos momentos por medio de áreas tributarias, el momento lo teníamos que multiplicar por 1.2. ¿Por qué se los digo? Para después, para la práctica, ya para cuando trabaje. Porque en hormigón no vamos a aplicar eso. Ya en hormigón simplemente lo que hay acá. ¿Vale? ¿Cuáles son centímetros y metros ahí que como que no se alcanza a ver? Como que el metro así como que va a ¿Son decir. metros? ¿Son todos metros? Todos son metros. Estos son los únicos que son centímetros. Ya voy a mejorar mi caligrafía. Ya. ¿No se colocar 1,2? Si no en hormigón, si no te lo piden, no. ¿Ya? Pero si hay que hacer empezar una pega, ponlo. Ya. ¿Alguna pregunta con esto? Porque ahora va a pasar al 2. Ahora habría que agregar por el final. O sea, que me dieron lo último, ¿no? A solicitar el segundo.
para el ejercicio 2. Hacer esta. Ya, lo que pasa es que en este control primero te pedían lo que acabamos de calcular, ¿ya? Y después te pedían diseñar, obviamente. Entonces tú después con el momento, tú determinabas las barras que van acá. ¿Por qué acá? Porque esta es la zona fraccionada, ¿verdad? Ya lo vimos un montón de veces. Y con el corte, que todavía no lo hemos visto, uno determina los estribos. Lo más seguro es que el control sea eso, un sistema, sea cual sea, calcula el momento, calcula el corte, le pone el fierro longitudinal según el momento y le pone el estribo según el corte. Eso va a ser lo más seguro. Ya, voy a borrar acá. Ya, insisto, quienes puedan leer el enunciado a la par, bacán. ¿Qué dice? Ahora vamos a ver el control 2. El control 2 es de columnas. Pero más ni no hemos visto columnas todavía, da lo mismo. Uno igual tiene que saber trasladar carga. Ya esto, sin ir más lejos, es de estática. Ya no estamos viendo ni siquiera esfuerzo, no estamos viendo rigidez, estamos solo trasladando cargas. Solo eso, trasladando y transformando cargas. ¿Ya? Para que le bajemos el perfil, ¿ya? Para que no le tengamos miedo, si no es más complicado que eso. Entonces vamos a ver el control 2. ¿Qué dice el control 2? Acá abajo en la pauta que hay un error, ahí la digo. Dice, primero voy a dibujar la vista en planta. Hay una vista en planta donde esto es una losa y la losa está apoyada sobre 6 columnas. Ya, antes de leer el enunciado, ¿cuál es la columna más solicitada? La del medio. Cualquiera de estas dos del medio. Ya. La vista en planta de la figura 1, muestra una losa de 22 centímetros de espesor, ¿ya? Apoyada sobre 6 columnas de sección rectangular de dimensiones tanto por tanto. Con 8 barras, la enfierradura que tenga da lo mismo, porque nosotros ahora queremos calcular solo las solicitaciones. La enfierradura va a ir de la mano con el diseño, ¿ya? Y ahí les puse una cosita encima que además consideremos el largo de la columna. Y se pide el PU y MU en la base de la columna más solicitada. Entonces, ¿qué es esto? Una losa sobre 6 columnas. Para la columna, las columnas, B es igual a H es igual a 40 centímetros. ¿Ya? Y L es igual a 3 metros. Para la losa, el espesor son 22 centímetros. Y esta nomenclatura no se la tienen por qué saber ahora, pero el lado largo son 6 metros y el lado corto son 4 metros. Es decir, que de acá hasta acá hay 6 metros y de acá hasta acá hay 4 metros. ¿Ya? Eso. ¿Dónde está denunciado? Lo vamos a ver después. Sí, está renunciado. Ahí. Pero no sale así como el ADL. Pero tranqui con eso, si tenemos que trasladar carga. Y bueno, nos dan ¿cuánto era? 1000 y 2000. 1000 y 2000. Ojo con esto, acá tenemos carga muerta adicional. Y yo les recomiendo practicar con puro ejercicio donde hay carga muerta adicional. Ya, porque que les salga una carga muerta total ya es demasiada suerte. ¿Ya? Por lo general uno tiene que saber trabajar con carga muerta adicional y calcular el peso propio. Estos son 1000 kilogramos fuerza sobre
metro cuadrado. Carga viva son 2000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y tenemos el peso específico del hormigón. Voy a poner el peso propio. Peso propio de 2500 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces acá tenemos cargas de áreas y carga de volumen, ¿ya? Peso propio. Tenemos las mismas combinaciones. 1.4 veces las cargas muertas y 1.2 veces las muertas más 1.6 veces las vivas, y nos piden se divide PU y MU en la base de la columna. Bueno, el semestre pasado pedíamos no en la base, sino que en la cara de arriba. Pero en verdad uno debería verlo para abajo. Que en la base hay más peso. Ya. Voy a borrar. Ok. Entonces, yo voy a dibujar, a ver, veamos el área tributaria. Cualquiera de estas dos columnas, ¿verdad? Que van a poner la de arriba. Entonces, ¿cuál sería el área tributaria? Esta, ¿verdad? Ya, entonces. Esto vendría siendo 2 metros y 2 metros, ¿cierto? De acá para allá. Acá tendríamos 3 metros y 3 metros. Entonces, esta área tributaria vendría siendo 2 metros por 3 metros. ¿Ya? Ahora ojo, voy a dibujar la vista lateral de nuestra porción de interés. No voy a dibujar todo, voy a dibujar solo los de interés. Entonces tenemos la columna que está empotrada en la base, ¿cierto? Y arriba tenemos un pedacito de losa donde tenemos carga muerta adicional, carga de peso propio y carga viva. Ok. La losa, ¿qué está aportando? El peso propio de la losa, ¿cierto? La carga muerta adicional que está sobre la losa y la carga viva. Entonces, combinando esas, vamos a obtener, digamos que si calculamos la fuerza, vamos a tener una resultante, ¿dónde? En la mitad de esta área tributaria, ¿sí? Estaría acá, ¿verdad? Entonces acá tendríamos una resultante. De 102 metros, esto es 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Ya, entonces acá tenemos una carga resultante, que si la dibujo acá, le voy a poner R sub losa. Entonces acá tenemos el R sub losa. ¿Ya? Estoy hablando de una fuerza. Ok, tenemos el R sub losa. Pero nosotros tenemos que trasladar toda la base. ¿Y dónde? Obviamente en el centro de gravedad de la columna. Es decir, acá. Entonces yo tengo que calcular mi PU acá. ¿Ya? Entonces, si acá tengo la resultante de la losa, que insisto, incluye el peso propio de la losa, la carga muerta adicional sobre la losa y la carga viva sobre la losa, ¿qué faltaría para obtener la compresión última?
¿Qué carga no está acá que sí está acá? Lo estamos viendo. Peso propio de la columna. Eso. Súper bien. El peso propio de la columna. Entonces, este PU va a tener la resultante de la losa y el peso propio de la columna. ¿Y qué tiene la resultante de la losa? A ver, lo voy a dibujar arriba, que no se nada. ¿Esto qué tiene? Tiene. La carga viva y la peso propio de la losa. Exacto. Súper bien. Ya. Eso es lo que tenemos que comprender. Y por último, mi momento flector, ¿hacia dónde va a estar? ¿Hacia mí o hacia la pared? Hacia mí, ¿verdad? Y este momento, ¿qué va a tener? Lo de la losa. Solo lo de la losa. ¿Por qué lo de la columna no? Que es el punto inicial. O Ya, sea, como el origen. Ya. La losa le provoca el giro a la. no hay brazo palanca, ¿cierto? Es cero de la distancia. Es cero la distancia, esa es la respuesta. Entonces, este momento último va a involucrar el R de la losa por el brazo palanca. Ya. Entonces, como les había dicho antes, en vigas, acá, en vigas buscaremos el Q mayor en columnas. Buscamos los PU y MU de todas las combinaciones. ¿Por qué? Da lo mismo por acá. Pero como spoiler, nosotros en columnas vamos a hacer un gráfico. Acá tenemos la compresión y la flexión y vamos a poner puros puntos. Y estos puntos son los que calculamos ahora. Pero eso lo vamos a ver. Ok, entonces primero vamos a calcular PU y MU para la combinación número 1. Veamos primero el MU. Entonces, tengo 1.4 veces. Tengo 1.4 veces la resultante de la losa por su brazo palanca. Y en la resultante de la losa, ¿qué va a tener? El peso propio de la losa. Ojo que acá no hay una única manera de expresar esto. Ustedes pueden verlo de otra manera, pueden factorizar unas cosas, como sea más fácil. ¿Ya? Lo estoy haciendo lo más desglosado posible. Entonces tenemos el peso propio de la losa. Tenemos, ojo, que esta está en unidades de área. Entonces sería el QD externo, antes de seguir con esta expresión. Peso propio es un peso, entonces ¿qué unidades va a estar? O sea, el kilogramo de masa. El kilogramo fuerza. Esto es una fuerza. El peso es una fuerza. ¿Ya? ¿Esto en qué unidades está? Ahora sí. El kilogramo fuerza por un metro cuadrado. Kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Entonces no los puedo sumar. Tengo que multiplicar esto por algo. ¿Por qué lo multiplico? Por el área tributaria. Por el área tributaria. Esto está en metros cuadrados. Mismo cuento con la carga viva, pero no va acá, porque estamos viendo solo la carga muerta. ¿En qué se diferencia una vuelta adicional? O sea, externa de una normal. ¿Tiene alguna diferencia en los cálculos? Sí, lo vamos a ver en la compresión.
Bueno, lo vamos a grabar, pero bueno. Porque acá no nos dan el peso propio de la losa, lo que sí nos dan es el peso específico. Entonces vamos a tener que multiplicar esto por el volumen de la losa. En eso se diferencia. Por el brazo palanca. ¿Cuánto va a ser el brazo palanca? Eso es que todo esto son 2 metros. ¿Cierto? Todo esto es 1 metro. Y yo lo tengo que trasladar acá. ¿Y cuánto es esto? ¿Esta distancia cuánto es? ¿Cuánto dice por acá? 0,5, 0,25. 0,75, 0,25. No son 20 centímetros. 20 centímetros. Eso es. Tenemos una sección que es de 20, o sea, 40 por 40. Y estos son 20. Entonces estos son 20 centímetros. Entonces el brazo palanca va a ser. Y acá está el error de la pauta. Si están siguiendo los resultados, vendría siendo. Esto es, como yo le definí, LA. Y sería 1 metro menos 0,2. Entonces sería LA cuartos, porque acá tengo LA. Esto es LA medio, esto es LA cuartos. LA cuartos menos H medios. ¿Ya? Entonces, 1.4 veces por el peso propio de la losa. Esto va a ser igual a gamma por volumen de losa. Entonces sería 2500 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por el volumen de losa, que vendría siendo el área tributaria, lo voy a poner tiro como 6 metros cuadrados. 6 metros cuadrados por el espesor, que son 0.22 metros. ¿Ya? Más. Por eso les decía que si querían podían factorizar, que hasta 6 metros, llega a 6 metros. Como ustedes quieran, pero tienen que saber interpretar que hay un peso de una losa con una carga arriba y ahí distribuir como más cómodo les sea. Más 1000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado por los 6 metros cuadrados. Por, esto es 1 metro y esto 0,2. Entonces por 0,8. ¿Ya? Y esto va a dar algo en kilogramos fuerza por metro, ¿cierto? Todo esto es kilogramos fuerza por metro. El valor no lo tengo, así que si me ayudan. Voy a seguir acá. Era como 10.000 ¿Alguien que quiera contradecirla? 10.416. Bueno, entonces ahora vamos con el PU. ¿Ya? PU. 1.4 veces. ¿Qué cosa? Las cargas muertas que vengan de la losa y las cargas muertas que vengan de la columna. Porque estamos viendo el PU acá abajo. El MU también está acá abajo, pero como discutimos, no había brazo por acá. Entonces, vamos a tener peso propio losa más el QD externo por el área tributaria más el peso propio de la columna. Entonces, 1.4 veces
ser por 1500 kilogramos fuerza sobre un metro cúbico por 6 metros cuadrados por 0.22 metros más 1000 kilogramos fuerza. Vamos a poner el tipo más 6000 kilogramos fuerza más el peso propio de la columna. De nuevo, 1500 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, metro cúbico, perdón, por 0.4 metros al cuadrado por el largo de la columna, que son 3 metros. Esto nos da en kilogramos fuerza. ¿Cachaste la diferencia cuando es externa y adicional? O sea, cuando es externa y propia. Cuando es propia, el No, gamma por el volumen. No, pero mi pregunta era porque carga muerta adicional y carga muerta normal es lo mismo. No, porque tenéis carga muerta adicional, Ah, esa bien. que es digamos que es un peso propio, pero no de esto, sino de algo que está arriba. Y eso lo pasáis por el área tributaria, versus que esta pasa por el volumen de lo que estáis viendo. Este también le agradecería el volumen. Mati, esta carga adicional es como una sobrecarga. Es una sobrecarga, pero que se considera como carga muerta. Te están diciendo que es muerta. ¿Ya? Porque cuando te hablan de sobrecarga, es directamente carga viva. Nosotros ahora somos sobrecarga sobre la losa. Los muebles son sobrecarga. ¿Ya? Aunque no estén vivos, pero son sobrecarga. ¿Ya? Propiedad 14.000. Esa es la cosa. 1.2b más 1.6l. El mismo show. Entonces, primero vamos a calcular el momento último, donde vamos a tener 1.2 por todo lo que hay acá, ¿cierto? Peso propio losa más un externo por área tributaria. Fíjense que el brazo palanca va a ser el mismo, así que si quieren lo vamos a tirar para afuera. Yo lo tirar para afuera. Ya estoy medio challenge. Más 1.6 veces la carga viva, que vendría siendo el QL por el área tributaria. Ahora tenemos una fuerza que se multiplica por el brazo palanca, otra fuerza que se multiplica por el brazo palanca, tiro el brazo palanca para afuera, que vendría siendo L a cuartos menos H medios. 1.2 veces por 1500 fuerza sobre el cubo por 6 metros cuadrados. Acá se podrán haber dado cuenta que igual hay manera de que esto podría ser considerablemente más fácil. Podrían haber calculado el peso propio de la losa y dejarlo de vuelta. Y después, en vez de escribir todo el rato la misma multiplicación, para no sé. Ya lo mismo con esto, pero ahí cada cual se hace su método. Por 0.22 metros. Más 100.000 metros cuadrados, 100.000 kilogramos de fuerza, perdón. Más 1.6 por, esto eran 1000, 2000, 2000 por 6, 2000. Y todo esto por 0.8 metros. Y nos da en kilogramos fuerza por metro. Y ahora el club, vamos con el club. Entonces, acá no tengo que empezar con 1.2 veces. ¿Qué vamos a tener? Al final ya se vuelve demasiado mecánico. El peso propio de la losa más el peso propio externo, o sea, la carga muerta externa, más el peso propio de la columna. Y esto
esto más 1.6 veces, 1.6 veces por la carga viva por el área tributaria. 1.2 veces por esto. 2500 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por 6 metros cuadrados por 0.22 más 6000 kilogramos fuerza más 1500 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por 0.4 metros, todo esto al cuadrado por 3 metros más 1.6 por 12.000 kilogramos fuerza. Llegar tenemos el kilogramo fuerza. Gracias. 7.360. Y se calcula eso. ¿Alguna duda? Si bien no hemos visto columnas aún, esto de trasladar carga tiene que estar demasiado inculcado. Lo único nuevo, que no está nuevo, porque en realidad el diseño estructural sería combinar las cosas. ¿Ya? Muerta con vida. Me dijo 245.200. Necesito 145.200. Pero lo voy a sacar. Ahí se alguien la quiere. Alguien la quiere contradecir. Venía así. Ya. Voy a borrar acá. Ya. Y ahora vamos a ver el de la solemne 1. Ahora me dio 31.800. Y ese sí, soy ahora. Claro, le vamos a dar 2 de 5. ¿De verdad? Muchas gracias. ¿Morela? Sí. Felicitaciones. Gracias. Ya, entonces la solemne 1, que también está en el enunciado. ¿Cuál era el dibujo? Teníamos una vista en planta, donde hay una losa, pero no nos dan información de la losa, solo nos dan su peso propio adicional y la carga viva. Pero lo que importa es que acá hay una viga con 3 apoyos. A todo esto, el control 2 tampoco tenía puntual. Así que todo hay que calcularlo por cachetilla nomás. Y acá. Entonces, lo que está sombreado son columnas, pero en la solemne 1 no entraron columnas, así que está solo para generar los apoyos. Entonces, vista en planta. ¿Qué nos dan acá en la vista en planta? Nos dan estas separaciones, que tenemos 12 metros y 8 metros, y estas separaciones, que son 10 metros. ¿Ya? Y en elevación tenemos la viga que está apoyada sobre
¿Alguien les suena esto? ¿Lo ha visto así por algún lado? ¿Esta estructura? ¿Ya? ¿Sí? Es típico en la carretera. Las pasarelas son iguales. Va una autopista, hay dos columnas, está la otra autopista, la otra. Bueno, en fin, la cosa es que acá están los 12 metros y los 18 metros. ¿Qué otra información nos dan? Nos dan que, bueno, acá tenemos la base y la altura, donde la base son 60 centímetros, y la altura son 150. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos dan? Nos dan, obviamente, bueno, no va a poner el peso propio del hormigón porque ya tiene que ser sabido del 2500. Y nos piden determinar, obviamente falta la carga muerta adicional. $400 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y la carga viva, 850. Nos piden MU y BU. Y acá hay prontuario. Así que los que puedan ver el enunciado, apóyense el prontuario. Y este va a ser bien general, que es más larguito. Es de la solemne. Vamos a probar acá. Entonces, aquí tenemos que llegar, bueno, tenemos que, el prontuario, ¿qué dice? ¿Por qué fue el prontuario? ¿Qué sale en el prontuario? Sale la viga con 3 apoyos, donde esto, en el prontuario, ustedes en el enunciado les pueden dar una nomenclatura y en los prontuarios pueden tener otras nada que ver. Ya ven que sabrían utilizar los prontuarios. Ya en los prontuarios toda letra y número que salga sale explicado en el dibujo y en las ecuaciones, pero hay que fiarse de eso, no de la emoción. En el prontuario, ¿qué sale? K por L. Y acá sale L, donde K es mayor a 1. Entonces, ¿cuánto sería K por L? ¿12 metros u 8 metros? 12 metros. ¿Ya? Hay que saber identificar esto. Y este sería 8 metros. Sobre la viga hay una carga lineal, es decir, kilogramos fuerza sobre metro. Y a nosotros nos dan cargas de área. Y no está escrito, pero está el peso propio de la viga. Y entonces vamos a tener que llegar a esto, tal como lo hicimos en el ejercicio 1. ¿Qué más tiene el prontuario? Tiene los diagramas. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. ¿Ya? Tenemos el diagrama de corte. Si no me equivoco, era algo así. ¿Ya? Entonces, la cosa es que acá hay un B sub B por el lado izquierdo, que era el mayor, ¿ya? Este era el máximo. Y tenemos el diagrama de momentos. Donde teníamos algo de este estilo.
Entonces acá donde cruza por 0 tenemos el máximo de este lado, que es MD. Acá tenemos MB y acá tenemos ME. Entonces nos piden MU y BU, pero para los distintos tramos. Entonces, en este pedazo de viga, yo voy a tener un MU predominante, ¿ya? Que para las barras de tracción, o sea, las barras de abajo van a ser para resistir el MD. Y acá las barras de arriba, por acá, van a ser para resistir el MB. Y las de acá abajo para resistir el ME. ¿Por qué? Porque este es un momento positivo, negativo, positivo. Voy a hacer las caritas felices y dónde está la zona de fricción. ¿Ya? Volviendo al prontuario. El prontuario te dice, primero tienes que calcular K. ¿Cuánto vale K? Sería 12 dividido en 8, ¿cierto? Es decir, 1,5. Primero uno calcula el K. 12 metros dividido en 8 metros igual 1,5. Entonces acá sale 1, 1,1, bla bla bla, 1,5. Uno identifica el K y al tiro pesca el destacador más bonito que vengan y destacan todas las figuras. ¿Ya? Y acá salemos a calcular todas las cosas. Entonces sale B de A, de izquierda, de derecha, etcétera, y salen todos los momentos. MB, MD, ME. Pero sale, acá sale por Q por L. Por Q por L. Q por L. Y acá sale por Q por L cuadrado. Por Q por L cuadrado. Q por L cuadrado. Entonces acá salen factores, ¿ya? Por ejemplo, para MB, solo por dar un ejemplo, sale 0.219. Entonces, el momento en B sería 0,219 por el Q, que lo tenemos que determinar, por el L. ¿Cuánto sería el L según el prontuario? 8 metros. Ya, ojo, porque acá uno se tiende a confundir con el L que sale en el enunciado y el L del prontuario. Mucha gente reemplazó 20 metros pensando que había que poner la total. Nada que ver. Ya, eso con el uso del prontuario. Y ahora, ¿cómo determinamos el Q? Súper simple. Para vigas podíamos llegar y expresar el tiro por separado. Entonces, QD, ¿quién me lo dice? ¿Con peso propio? A ver, ¿qué va a tener el QD? Antes de decir las cosas que hay que considerar. Carga muerta externa. El peso propio de una columna. Ah, no, porque las columnas no se consideran. ¿Ya? De la vida. Entonces, carga muerta externa más peso propio. ¿Cómo sería la carga muerta externa? Ojo, ¿a qué queremos llegar? A esto. No pierdan de ojo eso, porque si no, no podemos usar el prontuario. Hay que multiplicar por el largo. ¿Qué cosa? Dime, ¿qué vamos? Carga muerta externa, los 400 kilogramos por cada cuadrado. ¿Ya? Hay que multiplicarlo. Luego por el. No sé si me quedé mal. Pero una suma. 20 por 8. ¿Alguien dice una cosa? ¿Cuál es el área tributaria? ¿Qué marco estamos viendo? ¿Este o este? El del centro. Entonces, ¿cuál es el área tributaria? Esta. ¿Ya? Esta es el área tributaria. Por 20. 20 sería esto, ¿cierto? A ver. Por 10 nomás, solo por 10. Por 10 metros. Esto fue lo primero que vimos en toda la cantidad.
Acuérdense que uno en verdad lo multiplica por el área y lo divide en el largo, pero ahí se simplificaban, entonces se queda solo con la separación. ¿Cuál es la separación entre marcos? Los 10 metros. Más el peso propio de la viga. ¿Cuánto sería? Pero ojo, que yo quiero llegar. Fíjate en la unidad a la que quiero llegar. Kilogramo fuerza sobre metro. Ya, hoy vamos a partir por los 2500 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Claro, esto es lo que más tienes que saber, porque si o sí entrar esto. ¿Por el área tributaria? No. Por el área de la viga. Por el área de la viga. Que sería. Pero en metros. Entonces sería por 0.6 metros por 1.5 metros. Entonces ahí me queda en kilogramos fuerza sobre metro y kilogramos fuerza sobre metro. 6250. ¿Y el QL? Me faltó algo, ¿no? No, nos están dando el espesor de la losa. Eso viene incluido en el muerto externo. ¿Y el QL? QL por la separación entre masas, que sería 850 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado por 10 metros, es decir, 8500 kilogramos fuerza sobre metro. Repetimos lo del ejercicio 1, 1.4 de SQD y Q2, 1.2 QD más 1.6. Y se los dejo de propuesta, chicos. Y está en la nota. Y este sí que está ahí. El 1 y el 3 no. Chiquillos, estoy en harto. Yo creo con la biología, esto